Bienvenidas y gracias por su sintonía este viernes y cada viernes al mediodía. Estamos aquí con todo el equipo completo por fin. La pastora está con nosotros. Bienvenida, pastora. Gracias. Contenta de estar aquí con ustedes, hermosas. Buenos días a todos los que nos están acompañando en esta hora. Dios los bendiga. Así es, y bien guapa la pastora. Love the colors. Bien joven. Yes. Sí, estando entre ustedes tengo que sentirme joven y verme joven, espero. Y está joven. Gracias. Tenemos un show bien bonito para ustedes. Se trata de self-care. Pero antes queremos hablar de lo que pasamos la semana pasada en la iglesia, explosión del Espíritu Santo. Fue unas noches muy bonitas, muy poderosas. Platíquenos un poco ustedes, muchachas, de cómo les fue en la explosión. Para mí la explosión estuvo diferente de los últimos años, pero en una manera buena. Como les mencioné la semana pasada con el pastor Dagoberto, cuando los llevó todos alrededor de la iglesia, cuando estaban cantando, me recordaba de nuestras niñez. También Pastor Ever, ya lo extraño. Sí, se extraña sus saludos si nos está escuchando desde Argentina, porque sí se extraña. Sí, se extraña mucho. Pastor Soho y Pastor Windsor Jr., ¿verdad? Vean qué palabra que todos ellos trajeron y bendicieron nuestra vida. Rachel, ¿tú tienes una opinión? O María, pastora. Yeah, I think it was great. I enjoyed it. I enjoyed todo lo que fue convivir, aprender más de la palabra y también escuchar. A veces tienes que escuchar una palabra que refresca, you know, tu espíritu, y siento que así nos dio fortaleza para seguir adelante, y eso sí me gustó. Pero sí, se nos está escuchando Pastor Ever, le mando saludos, sí le extrañamos mucho, y a todos los que nos está viendo de Argentina, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, los amamos, y quizás un día los conocemos en persona. Sí. Para mí, yo no pude estar ahí en persona porque tenía a mi bebé enfermita, pero yo lo estaba viendo en la casa, y el día que cantó el pastor, es pastor, José Flores, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, pero yo estaba en mi sala con mis niños ahí, y I could feel like when he was talking about the Holy Spirit, and you know, porque como dijo el pastor también Dagoberto, que a veces pensamos del Espíritu Santo en like al último, like it's God, Jesus, and then the Holy Spirit, and we always think he's the third person. Of course he is, but we always put him al último, y lo vemos como una paloma. I like that study, that preaching that he did. Pero yo, de Mi Casa, I loved it. I wish I was there. Y yo le decía a Marlene, I'm so sad because I'm here in my house, but I can still watch it, but I feel like it's different when you in person, you know? Yeah. But I still felt like all the preachings and the service and the singing del hermano José Flores, Pastor José Flores, was really good. Yeah. Y qué bueno que aunque no puedas estar ahí físicamente, está en los medios. So, si tú en tu casa no puedes estar en los servicios, puedes sintonizar en YouTube y en Templo de Alabanza Facebook Live. Muy agradecidos por los medios también, por el equipo de camarógrafos. Hoy está Hannah Lee atrás de la cámara. Gracias, Hannah, por estar aquí. Yes, hi, Hannah, también. También queríamos hacer una invitación para nuestro social media. Tenemos las páginas de Yo y Mi Casa, y vamos a hacer nuestro primer giveaway para el libro. ¿Alguien tiene el libro? Yes. Yo tengo español. Yo también. El mío todavía no me ha llegado, pero sabes que estaba viendo en la librería, en la iglesia, y ya están ahí, en inglés y en español. So, si ustedes no tienen cómo ir a una tienda, ahí en la iglesia están libros en inglés y en español. Pero vamos a hacer un giveaway. Explícanos, María, Jennifer, ¿cómo va a ser? El giveaway va a ser un libro, tenemos dos, vamos a hacer uno en español y uno en inglés. Todo lo que tienes que hacer es darle like a nuestra página Yo en Mi Casa.
puedes hacer tag a todas tus amigas, debajo compartir este video en tu página y vamos a escoger la ganadora el viernes que viene, ¿verdad? Sí. Jennifer? Vamos a hacer eso. So Friday next week we're going to choose a winner for a giveaway. So like and share our page and tag your friends. Tag your friends and then let us know if you prefer English or Spanish and we'll send you the book. And it has to be in the US, so hermanas, ladies, friends that are watching in El Paso or wherever you're watching us from. As long as you're in the US, you are also included in this giveaway. So let us know so that you can win this book so you can read along with us, okay? Yes, and como tenemos amigas en El Paso, como habíamos mencionado last week, también manden sus comentarios en YouTube. Vamos a estar viendo los comentarios en YouTube. No sé si ahorita están allí algunas personas que ya pueden comentar, hacer like y share para que ustedes puedan calificar para este giveaway. Ahorita nos está viendo David Ramírez, Rayito del Sol. Nuestra amiga Rayito también está. Hola. Y está la hermana Flor Ramírez que está ahí y dice hermosos saludos y gusto de ver a la pastora ahí. Gracias. Yes. Gracias. Y yo también tengo aquí unos que están viendo, mi tía Rufi. Hi, tía Rufi. Hello. Olivia Baena. Do you guys remember Olivia? Hi, Olivia. Charlie Ochoa dice, Dios les bendiga, qué bueno poder escucharlas. Felicidades por este concepto de programa, son de bendición. Gracias, hermana Charlie Ochoa. And then Diana says, hi, ladies, God bless you all. Hi. Hi. Hello, Diana. Thank you for, actually, I was going to say, if you have a prayer petition, because we're praying as well, if you want it to be anonymous, you can message us privately, and yeah, we'll be praying for you. Yes. I did not want to forget our YouTube. Yeah, la hermana no, Priscila Salas dice, Dios las bendiga, hermosas, guapas. Dios te bendiga, hermana Priscila. Hermana Priscila. Saludos, She's so hermana. nice. Yes, and we want to invite you. El propósito también de Yo en Mi Casa es involucrar a varias de ustedes. Si están en Oklahoma City, estamos haciendo diferentes eventos durante el mes. El próximo va a ser el 12 de julio y va a ser en The Station. Vamos a estar nadando. So, ustedes están invitadas, pueden llevar a sus hijos, primos, hermanos, amigos. Todos están invitados. Su comadre. Yes. Su comadre. Todas las comadres. Y a veces no tenemos tiempo de cuando estamos en la iglesia de convivir. Yeah. So, eso es muy importante para estar juntas, convivir un rato, platicar un rato, desahogarnos también. Bien, muy bien. Dejar que los niños se cansen un poco. Sí. Yes. Y tomar un poco tiempo para nosotras, ¿no? Sí. Eso es bueno, es lindo poder compartir con las amigas y hermanas que tenemos y que nuestros hijos se hagan amigos con sus hijos de ustedes. Sí. Yo tengo a una amiga, bueno, varias amigas tengo, pero voy a hablar de una que ustedes conocen. Mi hija ha crecido con la hija de ella y hasta ahorita, gracias a Dios, son buenas amigas. Han tenido como todos en veces que pues no se hablan por X cosa, pero la amistad es verdadera, ahí está, y eso es lindo porque a través de los años porque son años, no son 3 ni 5, son como 20 años y de la amistad, y que nuestros hijos han crecido juntos, pues es bonito tener esa clase de amistad, y lo que ustedes están haciendo, pues lo miro que es muy importante y es bueno para tener esa relación entre amigas y nuestros hijos que sean amigos también. Sí. Oh, sí. Es bien importante, como está diciendo Pastora, nosotros crecimos juntas y yo me recuerdo en high school que estábamos, going through high school and then through our teenage years, and then after in college, it's really fun to see, our life evolve, and we're together in each stage. Now we're together in our stage with kids, in marriage and all that, but I'm happy, and that's why we do this, for you guys to join us. Yes. Y como habíamos mencionado del libro, está disponible en la librería. Tenemos el tema de hoy de self-care. Vamos a las preguntas que hicimos ya de las entrevistas. Ya, tuvimos
cada vez tratamos de hablar con personas, hermanas de la iglesia, según qué opinan según ciertas cosas. Y una de las preguntas que le hicimos fue, ¿qué tan importante es el cuidado personal? ¿No? Y también es cómo tomas tiempo para ti misma. Muchas de nosotras como mujeres, hasta antes del show estábamos hablando como hay momentos que estamos un poco descuidadas. Dije, ay, las uñas, hoy el pelo, ay, ciertas cosas. Y la cosa es que hay momentos como mujeres. Jennifer, yo creo en el primer show o programa habló sobre, happy wife, happy life. Y a veces en tomar tiempo para uno mismo, tenemos que tomar ese tiempo para poder dar cosas positivas, por decirlo, amar y ciertas cosas. Pero me voy a callar un poco y vamos a ver qué opinaron las hermanas de la iglesia y luego regresamos. El cuidado personal es muy importante. ¿De qué manera me enfoco en cuidarme por fuera? Me gusta mucho hacerme las uñas, el cabello, algunos faciales, ir al gimnasio y también intento alimentarme saludablemente, ya que me encanta comer muchísimo de todo, pero he aprendido que voy a tener un equilibrio. Cuidado personal para mí no solo es verlo de afuera, sino también lo que hay por dentro, y eso es algo que he venido trabajando. Muchas veces por las mañanas me veo al espejo y hay muchas cosas que no me gustan de mí, pero ¿qué estoy haciendo para cambiarlas y hacer que día a día con pequeños cambios pueda hacerlos? Como dice la palabra de Dios, soy templo del Espíritu Santo. Acepto que estoy en mi proceso de transformación y cada día para poderme parecer más a Él. Uno es, me he ido aceptando tal cual soy con todos mis defectos y virtudes. Hago las paces conmigo todos los días al saber que no soy perfecta, pero que sí puedo mejorar cada día paso a pasito para parecerme más a Él, y ese es mi enfoque. En sí, de esta manera hago mi cuidado personal, cuidando lo que está por dentro, pero también reflejándolo por fuera. Self-care is important to me because it makes me feel good. I feel at peace with myself. What I do for self-care is basically, honestly, anything that brings me happiness. If that's a cup of tea outside on my back patio, if it's doing my nails when I go and my husband takes care of my kids, which is very important for spouses to help their wives. My husband is awesome at doing that. Another self-care is also what I highly recommend, putting worship music. That's always something that's going to be beneficial to you. Building that relationship with God. If we are not taken care of, we're lacking there. I also believe that if God gives us strength to do anything, then whenever we take care of ourselves, we are going to do everything willingly with a good attitude, with love, taking care of our kids, our spouse, our housework, our schoolwork, which I'm in school. So it is very important for you to take care of yourself. Self-care is important to me because it helps me relieve some stress and it helps me relax. I take time for myself by going on a long walk or exercising at least for 30 minutes a day, or just staying home and watching a series. Gracias a todas por sus respuestas. Y I'm with you, Stephanie, having a spouse to help out with the kids. Yes. For us to get self-care. Yes, that is very important. I love that. And I'm going to read off some comments that we had on Instagram. Leaving the kids with the husband and sitting in a parking lot in complete silence while I drink an Oreo shake. That is a good one. Yes. And like you said, you like to be in silence in the car. Yes, I do. Another one, alone time, grab coffee, drive around for a few minutes and work out. Another good one, yes. Yeah, I have a few too. Yeah, I have a few. We want to let you guys know too, if you want to tell us what your self-care is down in the comments, so we can read them throughout the show. That'll be fun too. So the first ones was what I do for self-care is rest from everything and take myself out on a date. That's
That's so cool. I never thought about that. You know, like A long time. Yeah, a long time. The well-being of your physical, mental, and mental states, that spiritual state. So hold on, let me read it again. The well-being of your physical, mental, and spiritual state. Self-care to me is when you make yourself a priority and you take the time to focus on. Oh, I guess that was the following. You focus on your well-being and physical. It's because it came in separate ones, so I didn't know like which one was first and which one. It's okay. So I'm going to read it again. Self-care to me is when you make yourself a priority and you take time to focus on the well-being of your physical, mental, and spiritual state, which is so true. Yeah. The next one is working out, shopping, and pampering myself. So that's really that sounds like a good one. Yeah. That sounds like everybody's dream. No? Yeah. Yes. Shopping. And then another one, it says going to dinner or brunch with close girlfriends. I need adult talk. Girl, I understand that. And then gym is important for self-care as well. So those are a few that I got. Yeah. And it's so important too. The adult talk, because like I said, I work from home and I'm with my kids 24/7. For me, like this time here is my adult time, and I love it, and I look forward to every week. Yeah. So I love being with adults and being able to just take care of your mental state. You know, it's so important. Yeah. Yeah, It's very important. therapeutic too, Yeah. to have a conversation with everyone. Yeah. Oh, so there's some more comments here. La hermana Adriana Rivas está viendo, dice, contentas con el programa, saludos a todas. La hermana Karen Zúñiga, saludas, bendiciones bellas. Hello. ¿Cómo estás, Karen? Gracias por estar ahí. Y la hermana Adriana. Yeah. Mom, I have a quick question. Oh, if you don't know this, the pastora is our mother, our mother. our biological mother, and she has 6 of us. How did you manage self-care? Rachel, I can answer this question. She would say she would go pray and lock the door and say, I need this long time. Some chocolate, I don't know. What did you do, Mom? Pensándola bien, no sé, pero aquí estoy. Surviving, ¿verdad? Sí, sobreviví. Es que sabes que cuando uno se convierte en mamá, bueno, yo personalmente, un día dije, porque tuve que trabajar. So, yo sé lo que es levantarse temprano y llevar a los niños que los cuiden. Yo lo entiendo, sé que no es fácil. Y ese tiempo de mi vida, pues yo tuve que trabajar, era necesario y no fue fácil, pero no fue imposible porque la persona que me ayudaba pues era Dios. Dios estaba conmigo, yo estaba dependiendo de Él. Y los tiempos que yo necesitaba escapar del ruido, porque cuando se ponían a jugar y gritar y todo eso, pues era el baño, dame una ducha, como dicen, y ahí relajarme, respirar, y contar hasta 10, no 3, hasta 10. Porque con 5 hijos y 6 hijos, pues mi vida era siempre muy ocupada y la disfruté. Llegó el momento en mi vida que aprendí a disfrutar mi vida y la vida de mis hijos, y todo lo que ellos hacen como niños que crecen, corren, gritan, ensucian y todo eso. Aprendí a disfrutarlo porque hubo momentos que eran frustrados para mí, pero tener ese tiempo de intimidad con la palabra, en oración con Dios, me ayudaba, me daba fortaleza para seguir adelante. Ahora, si quieren saber otro secreto que yo hacía para alejarme de todo, sobrevivir todo, hasta los problemas del trabajo, de mi relación con mi esposo, porque todos pasamos por eso. Adivinen qué hacía. Like, tell us. What is the secret? I'm ready to write it down. Like, okay. Hold on, let me record it. Bueno, en Walmart, la Wife Mart, que es para toda la Wife Mart, como le dice una persona, yo iba a la tienda y hay un lugar en la tienda, ahora si se han fijado ya no está como antes estaba, pero había una sección donde estaban todos tipos de revistas. Yo me iba donde estaban las revistas que Home and Garden y
todo lo que tenía que ver con la mujer, con el hogar. Yo me ponía a mirar, a hojear las revistas y eso a mí me traía paz, me relajaba y tomaba mi tiempo, y yo creo que las personas que trabajan ahí esperaban, bueno, ¿a qué hora se va a mover esta señora? ¿En cuál revista va a comprar? No las compraba, las volvía a poner. Pero eso a mí me cambiaba, mi mente me la traía otra vez a la normalidad, a estar tranquila, en paz, por las cosas que yo miraba ahí, me daban a mí ideas, cómo hacer arreglos florales, porque ustedes saben que de todo he hecho un poquito, y ahí agarraba ideas yo y me calmaba y volvía otra vez a agarrar la fuerza y ok, ya se terminó la hora, vamos a casa a encontrarnos con la realidad. Pero fue lindo. Mi secreto fue aprender a disfrutar mi vida, mi familia. Esto es porque hay momentos que tú no entiendes por lo que estás pasando y es difícil en veces si quieres salir corriendo. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿No? Que hay momentos difíciles que todo lo que quieres es salir corriendo y no volver. Todos pasamos por esos momentos, pero gracias a Dios que nos ayuda en todas las dificultades, a cosas que vienen a nuestra vida. Por eso es muy importante la oración y la meditación. Hay personas que les ayuda a salir a caminar y observar la naturaleza. A mí también es muy beneficio para uno, y así que hay muchas cosas. Yo sobreviví y estoy aquí para contarlo. Porque somos testimonio. Todos mis hijos son diferentes, los amo, son especiales. Para mí es mi tesoro más valioso que yo tengo, así que aquí estamos para contar el resto de la historia. Pero qué bonito, pastora, que usted esté aquí y porque yo digo que yo he hablado con muchas de mis amigas y todas nos sentimos guilty, like the mom guilt, por sentirnos frustradas a veces, que we're with our kids all day and we're yelling because we're frustrated, there's so much noise around us, y a veces nos sentimos mal por, I don't know, for yelling or for spanking or, but it's normal, I think, and you know, it's good that you share with us su testimonio. Eso es un proceso de ser mamá, ¿no? En el proceso en que tú vas creciendo, a tus hijos van creciendo, tú vas madurando. Los errores que yo cometí con mi primer hijo, no los cometí con el tercero, con el quinto, porque ya aprendí. Sí nos pasan esos momentos de frustración y gritas y que le pegas y después te sientes mal. Sí, eso es muy normal. Y gracias a Dios que en un tiempo Dios trae esa sanidad a nuestro corazón, y yo no me siento culpable ni mal por haberles pegado, porque si no agarré una chancla y se las tiré, chancla volada. No nos alcanzaba, ¿no? Porque ¿a quién no le pasa eso? ¿No? Sí, pero hay cosas que tenemos que corregir. Lo importante es que aprendemos, nos corregimos y las cosas cambian. Ahora nos reímos de las cosas que ellos hacían o las cosas que yo les hice a ellos cuando les corté el pelo. Imagínate, también le hacen uno de peluquera. De todo, pero ¿verdad? Sobrevivieron. Sí. Estamos aquí. Es muy cierto. Y Dios trae sanidad, Dios trae sanidad, Dios nos quita esa culpabilidad cuando nos sentimos culpables, Señor. Y una cosa es muy buena, que hay que pedir perdón. Hay perdón, porque en veces podemos dañar a nuestros hijos. Yo no me acuerdo si a Jennifer fue o a mi hijo mayor, que les pedí perdón, porque en momentos de frustración uno comete errores y puede dañar. Así que hay un tiempo en la vida que cuando tú reconoces y hay esa oportunidad para pedir perdón, hay que hacerlo. Es muy bueno porque trae sanidad a la familia, y estamos hablando de nuestra familia, de nuestra casa, y qué lindo que Dios nos da la oportunidad de arreglar las cosas, de pedir perdón cuando es necesario, reconocer las faltas que cometemos y seguir adelante, porque nadie es perfecto, todos cometemos errores en el proceso, y ustedes están comenzando con sus pequeñitos porque están pequeños sus hijos, y qué lindo, disfrútenlo porque crecen muy rápido, muy rápido. Cuando menos tú pienses, ya va a estar ahí un
chico tocando que quiere salir con tu niña, o tu hijo va a traer una muchachita que mira mamá, voy a llevarla a comer y tú estás toda nerviosa, de hecho con tus 2 hijitas y cosas de esas, ¿no? Que son experiencias bonitas y todo tiene su tiempo y hay que aprenderlo a disfrutar. Eso es cierto. Y mientras que todo eso está pasando, es tomar ese tiempo, lo que estamos hablando anteriormente, es like, somos madres y tenemos que tomar ese tiempo para nosotras. Y yo sé que Bianca you have a Bible verse that you want to share with us, because I think that's so key in what we're talking about. So voy a leer en Salmos 139 del 13 al 18. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestión, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Y como había mencionado la pastora, de a veces que ella se iba. De seguro. Not even just married women, even when you are growing up to be an adult woman, you are learning about yourself. Estás aprendiendo de ti misma. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es no me gusta? Esto es lo que me gusta de un hombre y eso es lo que espero de un hombre cuando me toca casarme. Te estás conociendo. Ahí conoces, esta amiga es una buena amiga, esta no es una buena amiga. También, aunque estés casado, ahí te estás conociendo tus gustos también, porque cambian. Cambian entre los años. Y el ejemplo de la pastora, que ella encontró que le gustaba the home and garden and to decorate, and you found your passion there, and that was like an escape for you to be able to learn that about yourself. Y la pastora was a decorator at my wedding. Oh my goodness, so beautiful. She did a beautiful job, and I still remember. Y esos floreros que hizo todavía están en Perú, en México, all over the world. En las salas. Sí. Ahí está el recuerdo. De su talento. Hay que hacerle un touch-up. Quitarle un poco because she did my wedding too. Well, my mom and Rachel. Eso ella le impartí eso a Rachel. I love, now I'm in school studying interior design and I love it. Y gracias a Dios porque, ¿sabes? Perdona, mija, se cumple algo. Yo no sé si tú te acuerdas, se me has escuchado cuando yo he dicho que, especialmente cuando le estoy dando un consejo como a Jessica o a alguien, a Ije, que le digo, yo no quiero que tú seas como yo soy, yo quiero que tú seas mejor que yo. Y aquí se está cumpliendo algo que yo les he dicho, yo quiero que seas mejor que yo, y gracias a Dios que te gusta lo que a mí me gusta y estás buscando la manera de hacerlo mejor y tú lo puedes, y eso se está viendo, y gracias a Dios por ello, porque es Dios en nosotros. And it's finding es finding lo que nuestro don, nuestro talento, ¿no? Like entre nosotras hay mucho talento, hay muchas cosas que estamos desarrollando. Si hablamos, like Jennifer tiene sus propias cosas en lo que es, no sé si es consejería o how would you describe it? Es un poco de consejería. Fui a la escuela y me gradué en diciembre con mis asociados para asistir mujeres que son mujeres de violencia doméstica, el acoso sexual, de todo eso, no nomás mujeres, niños, familias que necesitan esa ayuda, porque en la iglesia se necesita. Y esa es otra de las cosas que yo puedo mirar en ti, hija, que algo que yo deseaba hacer, lo estás haciendo tú, y gracias a Dios Dios damos la gloria. Let's not go far. Now let me shine everybody here really quick, because I'm like, we have Bianca who did communications, and yo me sentí, it's funny cuando
Por ejemplo, cuando vas con una amiga y esa amiga es más por decir, tiene más experiencia que tú. So, sí, vamos. Y te animan para sobresalir. Y brinca, y tú brinca, ya, yo brinqué. Siempre necesitas una buena amiga que se atreve, aunque tú tienes miedo, tienes una amiga que se atreve. Y Bianca es esa amiga. Bianca, vamos a hacer este programa de televisión. Okay, tomorrow, I got it. Y así, y yo, I'm like, okay, I'm scared out of my mind, Bianca. But Bianca said, no, we can do it. Don't worry about it. And we did it. And we're here. Y aquí estamos temblando todavía. No, pero nosotros sí. No, I'm nervous too. Dios pone las piezas en su lugar. Y cada pieza es muy importante, así que And then when we still have, and I'm saying we're going to shine everybody. So we have, when Maria from the beginning, she's always been our beauty expert from always, from even when we were younger. It's like, I used to cut your hair. How do you do your hair? Maria will experiment with every single one of us, and we will let her. But that's what good friends do. Let your friend experiment on you so that they can get better. Or you will look better this way. And so when we look at our fashionista, our beauty person, show up earlier now. and it's not forgetting who we were when we were younger, and as now as adults, like taking that moment, that time, and saying, you know what, I remember when I had this passion when I was younger, and then as what Bianca was saying, we were so busy, right? Things like the laundry, it just keeps stacking. It's gonna keep going. The stuff happens, but God has created us, and He knows, and He made us all unique, right? And to be able to have these dones, to have these talents, to show, and not to, it's like, no puedes, like, what is that saying? It's like, you have to allow that flame to just burn, to be yourself, right? Don't put it under a pillow. Don't hide it. Be who you are, and be excited about being the woman that God created you with those gifts and talents that God has given you. So it's just like the parable. God gives you a talent. What are you going to do with it? Are we going to bless other people with it? Are we going to keep it to ourselves? I think in one of the preachings in the Exposición, they said, if you don't do what God has put in your heart, someone else is going to do it. And that really reached to me, because it's like, you know what? I don't want to waste any more time. I need to do what God put in my heart to do. So it's important as women, that's also self-care, is doing what is our passion, is serving God or doing something for our family or something for ourselves. That is important to do. I'm sorry. No, go ahead. Doing what I do, I haven't done hair desde que tuve mi niña porque ya no me da mucho tiempo, pero I used to love doing that because it's self-care that I was doing for other women, and they would share. Oh my gosh, it's like therapy for you when you go get your hair done. And I loved it. I loved talking to my clients, and I called them my friends, and I actually did, I cut my Cleo, my cousin's cousin, well, she's kind of like my cousin, but she's like, I don't want to go with no one else but you, because my hair grows so fast with you. But I cut her hair like 2 weeks ago or 3 weeks ago, and she was telling me about the show. She's like, I watch you guys, and I'm so happy that you guys are doing this, because there's a lot of ugly in the world. Oh yeah. She's like, there's a lot of ugly things, and I love that you guys have found your calling. And that's what you're doing, and it's so amazing that other people see it, and other people van a abrir sus corazones, como ella abrió su corazón conmigo, y por eso es una de las razones que a mí me encantaba hacer pelo, porque la gente se abre y vienen con problemas, and I'm there, and you're there to help them, give them advice, or just listen. A lot of the times you don't have to say anything, you just listen. Es importante. Porque la mayoría del tiempo a veces estamos, como dijo la pastora, estamos con nuestros hijos y a veces no podemos platicar, o con nuestro marido a lo mejor tienes que hacer no sé qué en la casa, y cuando vas and you do self-care is whenever you let it out, and it helps. It helps a lot. But I want to read a couple more comments, if that's okay. Carla Nájera. Hi, Carla. Hi. She says, some self-care for me is napping. I struggle to nap, and I used to be a napper. Oh, girl, me too. Let me tell you. So when I do nap, I feel amazing. I get up with energy. That is
Yeah, me too. And then Olivia Nayeli Calhoun is watching us. Hi, friend. Laura Carrillo is watching us too. Hi, Laura. Hola. Our hermana Rita Ochoa López dice, saluda a todas. Son de mucha bendición. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Gracias. Y one more that I want to share is from Olivia that she shared with me. She says, I'm a big advocate for self-care. She said a lot of the times you don't have to spend money on self-care. What you could do is go for a walk, like we were talking about. Go ride, like drive around with no music. Like we said, me and Jennifer were like, we like to just drive with just in silence and just pray, or maybe put, if you like music, put like worship music and something, you know, that'll help you like just get back in peace. Working out, it's a good way, and then go get a massage. You know what, I got a massage a long time ago. I haven't been back, but it was the best thing ever. Like, it's amazing. You just relax. But it's very important for us to take care of ourselves. It's true, because we're moms, wives, and friends, and a lot more. And Olivia is so motivational because I get up like around 8 to feed Levy, and she's already out and about. And like, she is an early bird. Yes. And But she's working now, and I love it because she does do the self-care. Yeah, she does. You know, when you are dedicated to something, you make time for it. Yes. And that's a good way of self-care, is dedicating that time, even if you have to wake up early. I mean, that's a good way. And there's some comments I'm going to read. La mana Lili Murillo, Dios las bendiga. Karen Zúñiga dice, nos vamos de compras y llegamos renovadas con un gran factura. Nos vamos todas Yo he ido shopping con ella. Así que, lleven su dinero, seguro. Portadora de su gloria dice amén, y Rayito de Sol dice jaja, la chancla voladora. Pasar tiempo con ustedes mediante en este programa es muy relajante. Thank you, lo disfruto mucho. Y la hermana Flor Ramírez dice amén. So, y también Magali Arámbula está allí viendo con nosotros. Hi, Magali. Hello. I mean, it's true though. Yes. Ir de compras. When we're talking about self-care, what do you guys do for self-care? We haven't talked about what we do. Jennifer, what do you do? Well, like I said, I like to drive in silence and just meditate. Like, that's just been my thing recently because I get so busy. And another thing, I know this sounds funny, but I don't have kids. But my self-care, I really enjoy my nieces and nephews. Like, they just bring so much happiness in my home. So, and because I use them as an excuse. And we love the babysitting. But I love to use them as an excuse to be a little girl, to go to the pool, go to the park, and people don't have to look at me crazy because I have the little girls with me. And your relaxed day. That's my relaxed day. I mean, they're wild and crazy, but you sit there and you laugh and you make memories. I'm the person who takes all the videos, all the pictures, because I love those memories. But those are my self-care. And then Rose taught me the lax day. Rosita. Rosita. My little Rosita taught me. And so we together soak our feet, put a hand mask on, and we'll watch Sing together. So those are our lax days. Relaxing days, yeah. And she likes to, she says that we need to put pickles on our eyes. You should have put that picture right here. Oh, we should. We have, she likes to put pickles on her eyes, which is really cucumbers. And then I think she told you to cut the middle out so she can continue to watch her movie. Yes, that's my girl. That's my girl. But yes. She's all about self-care, my child. But I think it's a beautiful thing. Is like when you, my self-care is, I love when I have a babysitter, so I'm very grateful for that. But I think one of the things I've been doing lately is, and I'm kind of like a bookworm, and I've always been like the nerd of the family. I'm into that. So I like to listen to podcasts, and I also like to listen to audiobooks. So that's what I've been like, let's listen to an audiobook, like just kind of study something or learn something different. And then what my mom, I like interior design and also floral design. So a lot of that creative side of me, I can start putting it to practice, and then that helps me just kind of get any of that whatever, just kind of stressful frustration out. And then I'm like, I'm great. It's good. And Rachel, you talked a little bit about all of us,
But we had to talk about you too. Yeah. You know, we had this idea. We said, yes, let's do it. But Rachel was the executioner. She's the one that got the set together. She got the couches, the rug, this lighting, the curtains, everything together. She got everyone to put the sheetrock together. There's 3 displays. You can't see it, but she got the lights, the mics, everything ordered. So she made it happen. Yes. And most importantly, she got the yes from Pastor. I'm a doer. I'm a doer. I mean, but you can tell with your design, look how beautiful the set is, you know? Thank you. It has a good woman's touch. Yes. Y falta. Yes, sí falta, because I'm a little... Más por venir. But we use what we have in order to save money and then do what we have to do. But that's just on the other side. But thank you so much. Yeah. So, Pastora, now that most of your kids are adults and out of the house, what is your self-care? Because you only have one in the house now. Well, I would say 2 because Pastor sometimes counts as a kid. So, Y los perritos, los el perro y la gata, mis fieles compañeros. Ahí, cuando él no está, ahí ellos están seguros a los pies de mi cama. Son mis mejores compañías que yo tengo ahí. Sabes que hablando de ese tema, estoy pensando que me he descuidado un poco. No, he estado ocupada, enfocada en otras cosas que necesito ir al self-care. Pero lo que a mí me gusta es estar escuchando temprano en la mañana y salir afuera, gracias a Dios por donde vivimos, porque puedo escuchar el agua, mirar los árboles, si hay viento, pues se mueven y hacen un sonido, los pájaros, los patos, las tortugas. Hasta zorrillos he visto ahí, pero hace poco miré unas palomas volar por ahí y dije, eso no es algo que todo el tiempo pasa. Y estar allá afuera, disfrutar la naturaleza, eso a mí me trae una nueva fortaleza. En el día, si empiezo así mi día, no todo el tiempo, cuando tengo la oportunidad de salir y meditar y mirar nomás lo que está a mi alrededor, estar ahí, como dice la palabra, estar quietos y mirar la salvación del Señor. Y ahí estoy yo quieta esperando escuchar una palabra que el Señor ponga en mi corazón y continuar mi día, empezarlo así. Para mí eso me da paz y estoy bien, estoy contenta, estoy satisfecha porque sé que Dios está conmigo y que me está dando una oportunidad de hacer algo nuevo, porque cada día es nueva su misericordia y Dios nos ha creado para hacer cosas buenas. Y si tengo la oportunidad de hacerlo, lo aprovecho. Lo aprovecho y eso a mí me ayuda. Así que hay otras cosas, hablando de cuidarnos, mirando todo lo que está aquí, lo que le he leído, pues gracias a Dios que hay oportunidad para mejorar. Y yo necesito mejorar, lo reconozco que físicamente pues no estoy haciendo ejercicios. Tengo que hacer ejercicios porque es una de las cosas que nos ayuda, ¿no? Para estar bien, sentirnos bien. Si nos miramos bien, nos vamos a sentir bien. Tengo un trabajo que hacer. It's true though, es como dice la pastora, a veces tanto que tenemos que hacer en la casa que nos olvidamos to do self-care, but lately what I've been looking forward to every day, well almost every day, is going to the gym or just walking, taking a walk by myself. When I go take a walk though, mi niño siempre se me quiere, I want to go with you. So I have to say, no, I'm not gonna go to the park today. I'm going somewhere else. Stay with your dad. But the gym has been, like just, como dice la pastora, just being there and like, before you get there, you don't want to go. You're like, I don't want to go. But once you're there at the gym or even walking at the park, afterwards you feel so good. Like you feel relaxed. And es una cosa que yo he hecho for self-care. That's the only thing for now. But because my baby, she's breastfed, so she's really attached to me. So no la puedo dejar por mucho tiempo, but that's for now. That's my self-care for now. But you said something key, Maria, about how your son wants to join you. I know it's hard to say no, but it's a good thing to say no. Because as moms, you guys were saying, is guilty. I'm not a mom, but I feel guilty sometimes using the word no. Because I guess
we've learned that saying no is like a negative thing, but it really isn't. It's okay to say no. Sí, eso es muy importante, Jennifer, de verdad que, porque muchas veces nos podemos ocupar en muchas cosas y a todo le decimos que sí y llega el momento que estamos cansadas, agotadas y estamos de mal humor porque estamos agotadas, no hemos descansado, no nos hemos cuidado y qué bueno aprender a decir no a unas cosas. Es un muy buen punto, Jennifer. Sí, es buen punto. Y hasta el creador tuvo su día de descanso. Hay que tomar, Hay que tomar la palabra. Descansar. What do you do, Bianca? You haven't mentioned yours. Y yo sé como la pastora he sido negligente también con self-care porque mis hijos son my world right now. Pero hace 2 semanas empecé, otras semanas, y duró nomás una semana. Pero empecé a ir al gimnasio y no lift weights porque no me gusta eso, pero ir a hacer el aqua zumba. Y estábamos ahí con las viejitas haciendo zumba. Qué divertido eso. Sí, porque no podía hacer todavía lift weights ni nada de eso porque apenas me hicieron la cirugía, entonces my baby is still really heavy. So tengo que He is heavy levy, ¿cómo heavy levy decimos? Muy bien dicho. ¿Sabes que dicen que los ejercicios en agua hacen más provecho al cuerpo? No quedas tan adolorida como si estuvieras haciendo pesas o levantando. Sí, es importante que hagamos eso, tomemos el tiempo para nosotras que si como dice Jennifer, ¿cómo es tu dicho? Si mamá está contenta, ¿qué? La casa está contenta. Todos están contentos de casi así, porque nosotros preparamos el ambiente en nuestro hogar. Y ustedes que están jóvenes, pues yo sé que en veces es difícil tomarse el tiempo o tener el ánimo para tomarse tiempo para cuidarse, pero no se descuiden. Es muy importante que ustedes estén listas para cuando su esposo llega a casa y lo reciban, que ustedes estén contentas, que no estén ahí listas para darle la lista de quejas o la lista de que se tiene que hacer, porque yo he cometido ese error. Cuando él ha salido de viaje, yo estoy esperando que él llegue para decirle, mira, se portó mal, hizo esto, ahora ahí están tuyos, son tus hijos y yo y escapar. No se puede, así no trabaja, es de los dos, ¿no? Y hay que llegar a un acuerdo para hacer las cosas bien, pero si uno se pone el cuidado que uno tiene, descansar, comer bien y dormir bien, hacer ejercicios, pues vamos a estar bien, pero a veces se nos hace difícil empezar. El punto es empezar y empezando, pues. Y si tienes una amiga que te empuje un poquito, que te anime, pues lo vas a lograr. Olivia es la que nos anima siempre a mí y a Diana. Olivia, hay que contactarnos. Like, you guys need to go work out. You need to work out. And I'm like, yes. Amen. Diana es la que me empuja, pero no es... I've been negligent, I'm sorry. It's hard. Está bien, te entendemos, porque no es fácil. Y yo estoy en ese proceso. Ustedes están jóvenes, pero yo estoy en una etapa del cambio del reloj, de la menopausia. Yo estoy en ese proceso y en veces yo no tengo ánimo de nada, de nada. Y yo sé que tengo que hacer el esfuerzo, pero es más bonito cuando tú tienes alguien que sabe por lo que estás pasando y que te anima. Ándale, tú sí puedes, vamos, mañana te levantas con el ánimo, sí, vamos a hacerlo, y lo puedes hacer, pero el día siguiente tal vez no tienes ahí, y eso es normal, pero no hay que quedarnos ahí, hay que seguir adelante porque la vida es hermosa y es corta y hay que vivirla y hay que disfrutarla, estar contentos y agradecidos. Quiero compartir un versículo que dice en Filipenses 1:6, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Eso significa que casi all our life, God's going to be working on us. So, toda nuestra vida Dios va a estar trabajando en nosotras, Dios va a estar, obrando. Nunca lo vamos a tener todo por 100. Si somos nosotros perfectos, pues
no necesitamos a Jesús, right? So sabemos que durante Él usa nuestra imperfección para que Él se puede glorificar. So en eso de ser perfecta y que tienes todo y que it's not going to happen. Your life won't be perfect. You're going to probably skip gym days and it's okay. You're not always going to have it together. Your nails won't always be fixed. No, sorry. Your eyelashes might be, you know, you know what I mean. They're just kind of like, oh. Y saben una cosa, te desgastas, Diokis, porque cuando tú tratas de tenerlo todo en orden, yo le digo porque yo era así, cuando era más joven, yo no podía salir de mi casa si las camas no estaban tendidas, si todo no estaba en orden. Era, pero exagerada. Era una exageración de más conmigo. Y no disfrutaba nada, porque no podía salir, sin pensar que dejé en la casa, no doblé la ropa, está en la secadora, cuando llegue va a estar todo arrugado y voy a tener que trabajar más porque no la doblé, no la colgué. Uno no disfruta y el tiempo se le va. Yo digo, yo he aprendido. Ahora si se queda y que se quede. Si los trastes se quedan después. I need to learn that because y gracias a Dios por la máquina de lavar trastes, aunque yo no la uso. No la uso porque no me gusta gastar agua, ¿verdad? Que Dios nos ayude. I love the dishwasher, my best friend. I need one. Anybody want to donate one? But those are the things. So you have to understand that God is working in us, and it's okay. That it's because what you were saying earlier, like the laundry keeps stacking and stacking and stacking, and you're just like, you know what? It's okay. Maybe we should just take a walk and let's drink some tea, and then we'll get to it when we get to it, and it's gonna be okay. You know, it's also like. When you are becoming an adult and you're like, man, my friend's already married, my friend already graduated college, man, she's doing this or doing that, and you start comparing yourself with your friend. Oh, yeah. That's your worst enemy, is comparing yourself. Yeah. Because you have to take that time. Everything's a process, you know. You're not going to get married all at the same time. We all learned that when we were younger. We, you know, we talked about, oh, who's going to get married first, who's going to have the... Nothing what we thought, right? But we're all still friends and very supportive. You know, some of us graduated college, some of us took us longer to graduate college, or not. It's okay, but we should never compare ourselves to one another and never let that get to us, because you don't have to do it at a certain time as long as you do it. That's true. You know, that's true. And you know, I thank God that we grew up in the time that we grew up, because there's so much comparison now, like social media, you know, and I don't know, TikTok, all that stuff. And I was telling Marlon the other day, I'm like, I feel for our kids. Hopefully by when our kids grow, there's none of that, but which I doubt it. But I'm like, I feel like a lot of young girls nowadays compare themselves a lot to a certain person, a certain celebrity on social media, which is very untrue. Everything that they post is not, I mean, we all post our most happy moments, and nunca ponemos los tiempos que pasamos that are hard, you know? Yeah. So if you're listening to us and you're struggling with self-image, you know, like, we're here for you. Send us your prayer requests. We're going to be here praying for you. We love you. We care for you. That's why we're here. And that's why the Lord has opened this opportunity for us to be here and talk to you. We weren't able to do it another way, and I was telling the girls that for a long time I wanted to do it, and this is a God-given time that He opened, you know, and He opened this opportunity for us to reach out to you. So I'm very happy to be able to bring this topic. It's very important. It's true what Jennifer said. Yeah, because it takes time to find your passion. Yeah. You know, you don't find it immediately. It takes time to find out. I didn't know that that's what I wanted to go to school for. And it took me a long time to find that, to find what my calling was, to find out what my passion is. And also took me a long time to find my husband, but it was, but it sounds funny. It was so worth it. It sounds funny, but it was worth it, because if you rush, then I don't want to be another divorced person. I don't want to be an unhappy person. Sometimes those things take time, and it's okay. And that's what I tell my brother, you know, like my brother and I are very close, me and David, and Emmanuel too, but he has his family now. But with David, I talk to him and I'm like,
because he's like, oh, you need to find me a chick. You need to find me a chick. So you're single. Yeah, like, Send your applications. I need me a woman. And I was like, brother, take your time. Like, you're young. Enjoy your time right now. Like, don't rush it. Don't rush it, because God will bring her to you at his time. And like Jennifer, it's so important for us to think, oh my gosh, cuando estás joven, you're like wanting to get married. You know, you're like, I need to get married. I need to find. But everything toma su tiempo, and it's beautiful. I love your testimony, you know, like that you waited and God brought you an amazing man. Yeah. You know, and that's beautiful. So. And self-care is not necessarily like, I love what you said, the comparison, because sometimes the world or society tells you self-care is this, and that you have to have your lashes done, you have to have your nails done, you have to have it. And people, like she said, you know, you get so involved in having to be so perfect, or portraying this image of that, oh, I'm, you know, I have the six-pack, or I have this and whatever. And it's good if it's what you want. But that's the thing, is like knowing what you want, and then having that security that this is my passion, and that the society and what everyone else is pushing at you is not the reason why you do it. It's because you genuinely care for those things. Now, of course, we should always take care of our health. We should all be mindful of that. We know we dress and look decent, but there's things that, like, you should find your passion. What is it that your skill, the things that you enjoy doing, and don't allow that the outside influences get to you too much. Like, for instance, like you were saying, you know, or the I guess the Instagram, the TikToks, the social media, that you have to be this and that self-care. No, it's not. Self-care can be a cup of coffee or tea, and just spending time in the Word, or listening to worship music, and having that time with God, and not allowing those exterior voices to be there. But I know that we have other Bible verses before we end today, because we're already at 1 o'clock. So we do want to share that before we leave today. But I don't know, Maria or Jennifer, which one? Do you have yours, Jennifer? I have mine. Okay. I chose the verse of Jeremiah 29:11. I know we all know this verse, but I'm going to go past a little bit 11th. It says, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, and plans not to harm you. Plans to give you hope and a future. 12 says, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. It says, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. You know, God does have plans for us, and we have to align those plans with Him, because He isn't going to give anything that's going to harm us. It's either going to give us that strength that we need to go on each day. And when we feel the weakest, we have to hold on to Him. That self-care is saying, God, I don't know what's going on with me. I'm not feeling good. I feel lost. I don't know what my passion is. I don't know what you want me to do for your kingdom, but I'm calling on to you so that you can guide me, that you can direct me. You know, it's very important to feel that way, where it just says, for I know the plans. So when you feel you're at a loss, just remember that God has a plan for you, and when you're ready, you'll know. Just hold on to that little piece or that seed that God says, I have plans for you. That's true. You may not know exactly what they are, but He has a plan. Amen. And you know, Jennifer, it's very important that you say, we all know this verse because it's very popular. But a lot of the times no vemos más de solo ese verso. And it's beautiful that you share the other verse, because it's so true. And mine is Ephesians 2:10. It says, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do good things He planned for us long ago. And that's beautiful. Like, He planned for us long ago, right? I've sat down and talked to a couple of friends, because I'm like, you know, like, God, it's so amazing. Like, I was telling Marlon, my husband, I'm like, you know, I feel like you have to go through some sort of chaos in your life for Him to really, like, not that He hasn't shown you before, but I feel like we put ourselves sometimes in situations where we hurt, where heartbreak maybe, or something for that sort. And then Jesus always comes. He's beautiful. He's gentle, beautiful. And so He says, you know, like, I've planned
long ago plans for you. Like Jennifer said, plans to not to harm you, but to give you hope and a future. And a lot of the times we think that God is evil and God is this, he does all this, but no, it's humanity that does all that. And then he shows us grace. And it's very important for us to understand that you that are watching us, you have a calling. You have, it says here, God planned a long time ago your path. And if you ask Jesus to show you the way, he will. And you know, I had to do that for myself. Like, Jesus, like, help me to find my purpose in life. I don't want to live in life just being a lukewarm Christian. I don't want to do that. Either I want to be hot or cold, but I want to be, you know, for you. I don't want to be lukewarm. And I feel that's when God, like, leads you to that path. You know, like, in this situation, like, it'll always be a good way, a good path, like Jennifer's verse said, if you seek him and you search him with all your heart. And I love that verse, the one you shared. And I've never heard anyone, I'm just going to throw this, I've never heard ever, oh, when I went to prayer, I came out worse. No, anytime I've seen someone in honest prayer with God or a moment with God, that they leave worse than when they first began. When you go with te desahogas en el espíritu, and it's like there's 1,000 weights that come off of you. That's self-care. To me, that's like a huge, like, okay, God is directing my life. And what I love about that verse is that he created you, right? To do good things. And so it doesn't, when you take care of yourself, all of those around you also benefit from the positivity of the things that God is doing in your life. Because this show is not just, what we're doing is we're sharing not only this word, but that you also can share with others. Like, the goodness has to flow even in whatever you do, and people can see that God is working in your life. Why is she so positive? Why is she so happy? Why? Well, it's because we know that even in midst of what we went through, which was a pandemic, all of us were influenced in a negative way, right? But even through all this, we know that we have a God who loves us, who cares for us, and in midst of this, we know that God will be with us, and so we just project that goodness. Maybe there was ugly things, but then when we go to God, he takes that and then he turns whatever was bad into something good. And so we are grateful that you guys have been with us today, and more than anything, we encourage you, if you haven't found a self-care, something to do, let's do it. And maybe through prayer, maybe through scripture, maybe even through meditating of the word, maybe through listening to a song, maybe through a cup of coffee or tea, whatever it is. Take the time, and we know that take time for yourself. It's not a negative thing, it's probably a positive thing. It's okay to say no. And it's okay to say no. Any last words, ladies, to the audience? I just want to remind everybody that if they want to get a little book, if you want to win a book, we're going to do the giveaways. So don't forget to like, comment what your favorite part of the show was, and then also tag your friends, and then share it on your page. And then Jennifer is going she's going to share. So let us know. Déjanos saber si gustan un libro en inglés o en español. Lo estamos vendiendo en la librería de la iglesia. Pero si estás en otro estado o ciudad como El Paso, Texas, o yo creo que la última vez alguien estaba en Tijuana, California. So, si estás en Estados Unidos y estás conectada con nosotros, comparte la página, pon un like y tag a few of your friends y déjanos saber inglés o español y te mandamos el libro. Síganos. Share the love. With that being said, anything else, Pastora? No, porque se llevaría otra. Como siempre. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Gracias. Gracias a todos los que it was such an awesome time with you, Pastora. I'm glad that you came and that you were part of this. Me rejuvenecí con ustedes. And you impart the wisdom. We learn a lot, things that we are going through. Contenta de poder estar aquí con ustedes y con los que están viéndonos en esta hora. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bianca. Y bueno, como ya vieron,
otra vez se nos fue el tiempo, como siempre. Pero sí queremos cada segmento terminar en oración. Y ese día la pastora está con nosotros y le queremos dar la oportunidad para que, no sé si hay peticiones. No nos han mandado, no. Por allá, or YouTube. Oh my goodness, guys. I forgot. Oh my God. Very important announcement. There is, hold up everybody. Hold up. Hold your horses. Today is a very special day. Una persona muy especial. Today is a very special day. The phones have been ringing off the hook all day today because a person very special to us cumpleaños. Yes. So if you have a moment, send her, I know she's on Facebook. Yeah. La abuelita cumpleaños hoy. Le queremos felicitar por sus cumpleaños, por su quinceañera. So si usted las ve, la conocen, pueden llamar o también mandarle un mensajito nomás dándole, felicitándole por su cumpleaños hoy. Ella es una diaconisa de la iglesia y también una persona muy especial para todas, yo creo, de todas nosotras. Sí, pues tiene el nombre la abuelita. Su nombre es la hermana Betty. Pero todos le decimos la abuelita. La abuelita de todos. Con felicidades. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños, la abuelita. So con eso, you want to... Oh, don't forget, July 12th tenemos ese entre amigas en the station here in Moore para que nos puedan acompañar. And I think this is the end, right? Los versos que compartimos el día de hoy es de Authentically and Uniquely You. El libro está disponible en la librería también. You want to end in prayer? Muy bien, vamos a orar. Thank you. Amado Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor, venimos ante ti agradecidas por darnos la oportunidad de compartir en esta hora con nuestras hermanas. Pedimos que tú bendigas la vida de cada una de ellas, Señor. Si hay alguna necesidad, pedimos que bendiga sus vidas tocándolas, Señor mío, dándoles sanidad a los que se encuentran enfermos, supliendo, Padre Santo, alguna necesidad que les haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Reciban, Señor, lo que les hace falta en este momento. Pedimos tu bendición y protección para todos los que lo necesiten. En el nombre de Jesús damos gracias y a ti damos la honra y la gloria. Por todo, Señor, por darnos este privilegio. Pedimos por la abuelita que cumple hoy años, Señor, bendecimos su vida. Damos gracias por ella, Padre, porque es un instrumento que tú usas, Señor, para ayudarnos, aconsejándonos a través de tu palabra, Señor. La bendecimos, pedimos que tú le sigas, continúes bendiciendo con salud, con bienestar, paz en su corazón y bendecimos su vida en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bendiga a todos. Gracias por bendiga. estar con nosotros. Hasta la próxima. Aleluya.